Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Buenas tardes. hola, Hola, Solinita. Hola, padre, ¿cómo está? la gran Suriñe. ¿Cómo está? Ni tan grande. Muy grande. Buenas tardes, padre. ¿Cómo Él. está? ¿Cómo Buenas está? tardes, muchachos. Hola, Dani. Y te veo la cara. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, Pedro. Hola, Daniel. ¿Cómo está, Hay dos Blanca? Daniel. Hay dos Daniel. Daniel Prado y Daniel Rojas. A uno se va a tener que cambiar el nombre. No sé cómo vamos a hacer aquí. ¿Verdad? Bueno, nada, vamos entonces a dar inicio y vamos a, en primer lugar, vamos a hacer una oración. Bienvenidos. Lamenté mucho no estar la clase pasada. Estaba en un proceso de discernimiento físico. Gracias a Dios, los temores se disiparon y gracias a Dios no era COVID, sino fue una virosis de estas que suele dar en estos tiempos, pues, ¿no? Bueno, los invito entonces a rezar y, bueno, y hacer la presentación de la materia. Veo algunas caras conocidas, muy queridas, por cierto, muy estimadas por mí, y a los que no los conozco, pues ya me presentaré. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor en este curso, que es un curso muy hermoso, que podamos discernir especialmente los sacramentos y en particular que podamos especialmente disfrutar a la Iglesia como sacramento universal de salvación y que nuestras enseñanzas, nuestros aprendizajes puedan ser realmente enriquecedores y particularmente para la mayor gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchachos, bienvenidos. Este curso es más pequeño. El de pregrado me tocaron, creo que fueron 34 alumnos. Un curso bastante grande. Solamente pienso en el tema de las evaluaciones y es un tema, digamos, complicado. Y más cuando es el tema vía online, pues, ¿no? Mi nombre es Gásper Salerno. Ya Daniel y Suriñe, pues tuve el placer de tenerlos de alumnos y en cuanto a mí respecta, pues fue una experiencia muy hermosa, muy enriquecedora, al menos de mi parte. Y volverlos a encontrar, pues me da mucha alegría y en especial, pues bueno, ya más o menos ustedes conocen cómo es mi dinámica de trabajo. Soy Gásper Salerno, para los otros tres que acá están presentes. Me dicen Rino, soy párroco en la parroquia Inmaculado Corazón de María del Rosal, además de ser presidente y director del Museo Sacro de Caracas y también director general del Archivo Histórico del Arzobispado de Caracas. Y bueno, y me ha tocado dar pues clase. Este semestre hay una particularidad, y la particularidad es que me toca en los muchachos del tercer año de teología, me toca darles sacramentos in genere y sacramentos de iniciación cristiana, especialmente bautismo y confirmación. Y por supuesto, yo les envié allí un programa tentativo para que ustedes vean. Ese programa no es el de ustedes propiamente como tal, para que ustedes vean que yo no quisiera como bajar el nivel de lo que les voy a transmitir a ellos con ustedes. Quisiera que definitivamente esta materia, que se llama teología sacramental, involucra un montón de materias en el bachillerato eclesiástico. Por ejemplo, sacramentos de iniciación, bautismo y confirmación, y sería Eucaristía también,
pero Eucaristía se da en un semestre. Y luego unción de los enfermos, otro semestre. Orden sacerdotal, otro semestre. Matrimonio, otro semestre. Entonces, como ustedes ven, son una pila de semestres condensados en uno solo. Pero yo sí necesito que realmente nosotros, digamos, en esta especialización, no tengamos ningún tipo de dudas y por el contrario, lo que se recibe en 6, 7 semestres, evidentemente no pretendo darlo en unas cuantas clases, pero lo que sí pretendo es que toda la información bibliográfica y sobre todo la esencia de cada uno de estas materias que se dan por separado, ustedes puedan tener no un concepto de catecismo de adulto. Yo no doy catecismo de adulto. Yo estoy tratando, en la medida de mis posibilidades, de transmitirle la especialización en teología sistemática, teología dogmática. Y para mí eso es un elemento fundamental. Por otro lado, bueno, yo hice una especialización en Roma, en teología dogmática. Luego hice el doctorado también en teología dogmática. Mi área de especialización es un poco teología sacramentaria y especialmente eclesiología, que es una de las grandes pasiones que de alguna manera me motiva a seguir estudiando y a seguir investigando. Por otro lado, estuve estudiando desarrollo organizacional hace una pila de años atrás en la Universidad Católica, no lo terminé en desarrollo organizacional, otro en planificación y desarrollo de proyectos de la Universidad Monte Ávila, di clases en un semestre en posgrado en la Monte Ávila, en un diplomado que se estaba realizando. Después también di durante 17 años clases en la Universidad Santa Rosa de Lima. Me cansé, me retiré y ahora volví para nuevamente aprender. Mi objetivo un poco y la aceptación es que realmente establezcamos un grupo de estudio, de interacción grupal, que nos permita verdaderamente disfrutar la materia y elevar nuestros conocimientos y especialmente completar esta especialización que estoy seguro de lograrla será algo realmente extraordinario. Tengo el placer de tener aquí a dos grandes alumnos, que son Suriñe y Daniel, pero yo espero que el otro Daniel, Pedro y por supuesto Blanca, pues también estén pues a la misma altura o más, si es posible, para poder fortalecer este espacio bonito que nos ofrece la vida, especialmente para mejorar nuestros conocimientos. Bueno, yo creo que más o menos eso es lo que soy y ahora quisiera escucharlos rápidamente a todos, aunque ya Suriñe y a Daniel Prado lo conozco, bueno, los tendré que volver a escuchar, pues, qué hacen, de dónde vienen y sobre todo, si quieren decir alguna cosa más, bienvenido sea. Adelante. Las damas primero. Tan lindo Daniel siempre. Bueno, voy a empezar yo, ya que a Suriñe la conocen, vamos a empezar conmigo. Yo soy Blanca Vargas, soy odontólogo. Tengo un año que no trabajo a causa de la pandemia, pero bueno, aquí estoy porque estoy sola, mis hijos viven en España y bueno, me cuido en extremo ya que soy alto riesgo por la edad, pues. Así que me tengo que cuidar mucho. Yo estoy en la Transfiguración del Señor con Néstor Briceño y gracias a él es que estoy metida en esto. Bueno, gracias a él y que además las ganas de conocer cada día más de nuestra religión, que es la que profeso y la fe que tengo y la que me gusta y amo, y entonces pues aumentar mi conocimiento. Y bueno, y aquí estamos. Esperemos que seamos tan buenos o mejores que Suriñe y Danielito. A Pedro también lo conozco y a Daniel también. Los conozco a todos. Qué bueno. Qué Bueno. Y Eso fue un halago del al padre padre, Rino Blanca. por referencia. Y al Eso padre fue un Rino por halago del padre. referencia con el padre Armelín. Ah, imagínate, Armelín de Sousa. Sí, señor. Ok.
Bueno, bienvenida, señora Blanca. ¿Usted está en dónde? ¿Madrid? Por favor, no me diga señora. Blanca, ¿dónde estás? Yo estoy en Santa Paula, pero estoy en la parroquia de la Transfiguración del Señor Pero estás en Venezuela ahorita, con mi ¿no? nieto. Sí, claro, yo estoy aquí solita. Mis hijos están en España, pero yo me quedé. Ah, yo pensé que estabas afuera, por eso, pues es que tuvimos una alumna No, también. no, qué más quisiera. Tengo 4 años que no veo a mis hijos. ¿Qué más quisiera? Ojalá Dios Bueno, me permita este pronto. año poder ir a ver. Amén, claro que sí. Adelante, siguiente. Dale, Suriña. Bueno, me toca, me toca. Claro. Bueno, yo aquí los conozco a todos menos a Daniel Rojas, pero ya me han hablado tanto de Daniel Rojas que yo creo que ya lo conozco. Bueno, sí, nosotros venimos ya, todos los otros tres venimos ya de hace un año, en otras materias estando juntos, así que ya ellos ya saben, y además que Pedro y yo nos conocemos de otras lides, porque yo soy médico oftalmólogo, igual que Pedro también es médico oftalmólogo, así que nos conocemos de otro lado. Pues así como dijo el padre, nosotros ya tenemos, tanto Daniel Prado como yo, tenemos el placer de haber estado con el padre Rino el semestre pasado viendo eclesiología, y que realmente fue porque la materia es espectacular y por la manera que el padre hace que nosotros nos involucremos con la materia, y, y su manera bueno, de enfocar el tema, que no es el tema de la lectura y de la memoria, sino la manera reflexiva, la manera de enfocar lo leído de una manera diferente, es lo que hace que uno aprenda y que uno se motive a seguir leyendo. Entonces, pues estoy bien contenta. Bueno, no en vano tomé esta materia este semestre, y estaba, pues no me hubiera gustado, no hubiera agarrado con el padre. Así que, pues nada, aquí para el próximo semestre todos juntos, conocidos, todos archiconocidos. Que sea muy provechoso para todos. Qué bueno. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí ahorita por antigüedad. Mi nombre es Daniel Prado. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones. El padre nos puso bien ante la audiencia, pero eso es mentira, no somos los mejores alumnos. Yo soy, creo que, el peorcito de todo el salón pasado, así que la barra está bajita, no se preocupen. Disfruté muchísimo la clase, la materia pasada. Obviamente estoy aquí no porque quiera ser teólogo, ni mucho menos, sino porque quiero conocer mi fe. Y bueno, las expectativas son muy buenas porque disfruté muchísimo la materia pasada. Aprendimos muchísimas cosas. Obviamente nos llevamos ahí nuestros trancazos, sobre todo cuando el padre nos pregunta y nos pone ahí nerviosos. Pero de resto, excelente, y bueno, esperando disfrutar también esta materia. Qué bueno, Daniel. Adelante. Bueno, me presento yo. Ya Ok. Suriña dijo que soy oftalmólogo pediátrico como ella. Y bueno, nada, trabajo en el Hospital San Juan de Dios, aunque tengo un año retirado por lo del COVID, pero retirado del hospital. Ah, nada, eh, estoy casado, tengo 2 hijos y bueno, estoy aquí para aprender, para aumentar mis conocimientos y creo que es más o menos el sentir de todos los que estamos aquí. Muy bien. Bienvenido, Pedro, un placer. Gracias. Soy Daniel Rojas, creo que soy nuevo en esto, primera vez que estoy en un curso de este tipo. Soy profesor de química. Estamos muy mal, vamos a tratar de ver si Baja silenciamos. el volumen. Bien. ¿Dónde puedo? ¿Aló?
¿Será que tu volumen que está muy alto? Muy mal. Muy alto el volumen. Sí, es como ¿Y ahora? ponerle la pantalla. No. Hay una distorsión de sonido. ¿Será que tú tienes celular? ¿Tienes No, abierto? pero un equipo. Ahora sí. Ahora, No. Ahora sí. ¿No me escuchan? te Sí escuchamos, se escucha, pero con ruido de fondo. Este, sí, me escuchan. ¿Sí? ¿Se escucha? Sigo. Bueno, soy Daniel Rojas, soy profesor de química, tengo un año trabajando en la iglesia con el padre Ricardo Guillén, que me dejó la tarea a cargo de una misión aquí a tener a unos niños, y ahora con el padre Néstor me ha colocado al frente de dar clase de catequesis aquí en comunidad, y me indicó para iniciar el curso de posgrado, y bueno, estoy aquí para un poco más de nuestra religión. Bueno, Daniel, yo te escuché muy, muy mal. Lo único que te voy a pedir, por favor, que en la próxima clase intentes mejorar el sonido, porque es fundamental, porque la metodología de trabajo no es solamente escuchar, sino también hablar. Entonces, imagínate si yo te pregunto a ti, voy a tener la tentación de nunca preguntarte para no tener que escuchar ese tormento de, digamos, porque no se te logra entender, pues, ¿no? Entonces, trata de ver cómo mejoramos eso en la próxima clase para que tú puedas de alguna manera, digamos, hacer tu exposición respectiva. Aquí hay un elemento común que yo trato siempre de entender, que son las dificultades que vive el país. Tenemos un internet muy malo, tenemos una dificultad, digamos, tecnológica un poco retrasada, pero bueno, es lo que tenemos y no podemos pararnos. Es decir, a mí me van a ver un día sentado en este escritorio, otro día probablemente en el de la parroquia, a veces el de la parroquia no me funciona, me toca venir a la casa y a veces el de la casa tampoco me funciona. Y siempre, bueno, pero de todas maneras, los que ya han tenido cursos conmigo, ustedes saben, yo trato de ser lo más responsable posible. Yo valoro mucho, por favor, y en esto sí se los voy a pedir, hay una mala costumbre de cerrar la cámara, ¿no? Y entonces uno no sabe si uno está hablando con alguien que le está a uno parando o si la otra persona está haciendo otra cosa, pues, ¿no? Yo creo que eso es una de las costumbres, sobre todo en los últimos tiempos, cuando estamos a cada rato invitados a Zoom, a millones de cosas, uno quiere participar en un montón de ellas, pero también tiene que hacer las cosas que son propias. Y entonces uno lo coloca silenciando un poco para que no se escuche lo que uno conversa, y también el video, y solamente escucha a la persona que está hablando. Eso me gustaría que lo evitáramos de manera total y plena, pues, ¿no? En el curso anterior me costó convencer a las personas de abrir realmente su cámara. Para mí es muy importante que la cámara esté abierta y que yo pueda de alguna forma interactuar y que ustedes puedan interactuar también conmigo. Entonces, yo creo que eso es un elemento bien, bien interesante. Bueno, yo quisiera hacerles hoy la
la presentación de la materia, que para mí es realmente muy importante y de alguna manera pues denota un poco la centralidad de lo que realmente se va a reflejar. Ya les voy a pasar un poco el tema a la materia para que ya les llegue. Teología sacramental. Ya lo deben tener en su chat. La materia un poco está basada en reflexionar sobre la teología sacramental. Pero la teología sacramental tiene mucho que ver con eclesiología. Y me alegra mucho, yo no sé si los demás, pero por ejemplo Suriñe y Daniel ya vieron eclesiología y van a recordar inmediatamente que la iglesia es sacramento universal de salvación. Así lo define el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium y también la Sacrosanctum Concilium, cuando se refiere especialmente a los sacramentos, entiende que los sacramentos es una acción de la iglesia y la iglesia actúa no solo a través de los sacramentos, pero de alguna manera santifica su misión en los sacramentos. Y fíjense que hay expresiones muy hermosas que dan de la teología francesa de von Balthasar, que habla de que la Eucaristía hace a la iglesia hace la Eucaristía allí donde está un sacerdote, allí está la iglesia y está la Eucaristía, y allí donde está la Eucaristía está un sacerdote y está la iglesia. Entonces, ahí hay una relación hermosísima entre lo que es la sacramentalidad de la iglesia, ¿verdad? Y especialmente lo que significa dentro y fuera de ella. Entonces, yo quisiera rápidamente basarme un poco sobre este programa. Vamos a tratar un poco de ver en líneas generales algunos puntos que para mí son fundamentales. ¿Qué es fundamental en primer lugar? Descubrir qué entendemos nosotros por teología sacramental. Y esa definición es fundamental. Si alguien le pregunta a Blanca, ¿qué es teología sacramental? Tenga la capacidad, pues, de definir con palabras sencillas y técnicas, por supuesto, lo que se entiende por teología sacramental. Otra cosa importante son los elementos que constituyen la teología sacramental. Fíjense que hay una muy pésima interpretación que se le ha venido dando a los sacramentos en los últimos tiempos, especialmente desde hace más o menos, desde unos 40 años para acá. Pareciera que los documentos de la iglesia, especialmente latinoamericanos y la teología latinoamericana, estaba como un poco cansada que la iglesia fuese solamente transmisora de sacramentos. Es decir, que se centrara solamente en un ritualismo que muchas veces denotaba un divorcio completo de la propia realidad. Y eso, los que tenemos más de 50 años, pues hemos podido recordar en nuestra infancia cómo era nuestra relación con nuestras iglesias, con nuestras parroquias, donde costó enormemente la aplicación del Concilio Vaticano II. Si bien es cierto que ya a principios de los 70, por disposición de la Santa Sede, después del concilio, se ordenaba que todas las parroquias y que todos los sacramentos se celebraran. Fíjense que ya empiezo a hablar con propiedad, no se hicieran, se celebraran. Los sacramentos se celebran. Y eso es un elemento fundamental. Y hablemos siempre con esa misma propiedad. Entonces, se celebran en lengua vernácula, es decir, en el idioma que cada uno de nosotros habla. Bueno, definitivamente eso generó un impacto enorme, porque más allá de las 3 frases que la gente escuchaba, cuando el cura iniciaba in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti,
y todo el mundo decía amén. Entonces, y si no iba el amén, amén. No era amén. Entonces, y después venían pues todas las expresiones Dominus tecum, entonces Dominus obiscum, entonces et cum spiritum tuo, y entonces pues amén, y a lo mejor no era un amén. Y la gente en ese interín, mientras el cura estaba de espalda a todo al pueblo de Dios, pues definitivamente la gente empezaba a distraerse y rezaban rosario, empezaban a pensar en 20.000 cosas, pero no había una participación de la celebración de los sacramentos. Uno iba a escuchar misa. Ustedes recuerdan, ustedes no han tenido en su lenguaje, ay, yo tengo que escuchar misa. ¿Han escuchado esa expresión, sí o no? Bueno, incorrecta, teológicamente obsoleta. Es decir, eso no tiene nada que ver con la teología del Concilio Vaticano II. Nosotros celebramos los sacramentos, en este caso los sacerdotes, y los laicos participamos de los sacramentos. Entonces, Suriñe, cuando dice que va a ir a misa, no tiene que decir voy a ir a oír misa. Por supuesto, a lo mejor en el lenguaje coloquial se entiende, pero correctamente debe decir voy a participar de la Eucaristía o de la misa o de un bautizo, de un sacramento, de la celebración de un sacramento. Y eso no es poco, eso no es un lenguaje que marginaliza, sino más bien que centraliza, dignifica un poco el rol y el gran, digamos, ministerio que tiene la iglesia, que es en primer lugar santificar a sus feligreses, y lo hace a través de esa gracia de Estado que se va a recibir. Entonces, fíjense que donde empezamos un poco a hurgar sobre la teología sacramental. En primer lugar, en el concepto. Como buen teólogo dogmático, yo siempre empiezo qué entendemos por teología sacramental. Y por otro lado, al hablar de teología sacramental, pues tengo que hablar de unos elementos que son realmente fundamental. En primer lugar, el mysterium y el sacramentum. Bueno, porque están inherentes en lo que esta especialidad va a tratar dentro de la propia teología sacramental. Después, un elemento fundamental es los fundamentos bíblicos. ¿A quién se le ocurrieron los sacramentos? ¿Quién inventó los sacramentos? Es un invento de la iglesia. Hay una fundamentación bíblica, clara, concisa. Y bueno, seguramente ustedes vamos a encontrarnos con algunos sacramentos que son muy claros y definidos dentro de la teología bíblica, porque la vamos a encontrar en episodios muy concretos. Pero la cosa se empieza a complicar, por ejemplo, con el de la confirmación. Ahí empezamos ya a tener problemas, porque entonces, Jesús se confirmó. La primera pregunta que yo hago, porque Jesús se bautizó y se dejó bautizar por Juan el Bautista. Y entonces hay una distinción teológica entre el bautismo de conversión y este bautizo que es de obra y gracia del Espíritu Santo. Y además de eso, entonces vamos a ver un poco el Antiguo Testamento, si en el Antiguo Testamento existe alguna prefiguración de estos sacramentos. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre la circuncisión y el bautismo? ¿Qué relación existe entre el matrimonio que se celebraba en el Antiguo Testamento? Porque en el Antiguo Testamento se celebraba matrimonio, ¿sí o no? Entonces Jesús fue a una boda y además salió, pero generosísimo. Señores, agarren el mejor vino, porque aquí ahora es cuando empieza realmente la gran fiesta y la gran celebración. Y luego nos vamos a digamos, a encontrar con temas que pueden generar una gran disyuntiva y una gran reflexión teológica.
Entonces, eso es un elemento que yo quisiera que lo abordáramos. Los fundamentos bíblicos que están prácticamente, digamos, como fuente documental de este tratado de teología sacramental. Y por otro lado, ya va que alguien me acaba de escribir que si me pueden mandar un cochino para alegrar el espíritu. Y yo, por supuesto. Bueno, entonces, frente a eso, pues entonces aparece un elemento también muy importante y es el tema cómo trata los padres de la iglesia que van en los primeros siglos sobre, digamos, el tratado de los sacramentos, cómo lo trata, digamos, los padres de Oriente, los padres de Occidente, cómo se trata verdaderamente el tema de los sacramentos. Y por otro lado, pues bueno, vamos a ver cómo se va haciendo, cómo se desarrolla el dogma. Es decir, yo le puedo preguntar y ustedes tienen que tener al finalizar este curso, pues le puedo hacer una tarrajamentazón de preguntas y ustedes tienen que estar en la capacidad de responder. Por ejemplo, ¿los sacramentos son o no dogmas? Y eso es un elemento que ustedes deben distinguir. ¿O son simplemente una mera disciplina? Y entonces yo les puedo preguntar, arguménteme, por favor, por qué los sacramentos ustedes hablan o se puede meter en el desarrollo dogmático. Por otro lado, yo recuerdo la cara de Daniel y también la de Suriñe, de halago, pero también de sorpresa, cuando invité a una, digamos, una gran amiga, experta, especialista en teología, y les comentó, miren, la Eucaristía que se celebraba en los primeros 10, 11 siglos, en el primer milenio, es decir, 1000 años, no tiene nada que ver con la Eucaristía que se celebra ahorita. Es decir, eso de la oración colecta, oración poscomunio y las palabras exactas de consagración con todas las rúbricas. Miren, eso es definitivamente, estructuralmente, de Santo Tomás para acá. Que al principio, ¿cómo celebraban los sacramentos? Pues con un grado de informalidad. Y ese procedimiento se va haciendo consciente, se va depurando, se va mejorando, hasta que, bueno, gracias a Dios, el dogma va de alguna manera actualizándose. Fíjense que a mí cuando me bautizaron, yo tengo una foto, yo me imagino que a Suriñe, a Blanca, ya los demás son como tienen, bueno, no sé, Pedro quiere estar ahí como ahí, pero cuando nosotros nos bautizamos, nos metía el cura una cosa como un buche de sal para que pegáramos el grito. Yo tengo la foto donde me meten la pelota de sal para que yo pueda de alguna manera gritar. Ya eso no se usa en el sacramento del bautismo. Imagínense ustedes que yo agarre un poco de sal marina y se lo ponga a un niño. Capaz que la mamá del niñito me agarre empujones y me diga, ¿qué le estás haciendo? Y definitivamente eso no tiene ningún sentido. O por el contrario, entrar a la iglesia, las mujeres tenían que entrar con su velo y con toda una serie de tradiciones, que hoy en día entrar con un velo es más que, bueno, resaltar un ego porque les gusta, aunque yo tengo en mi parroquia, no sé de dónde les ha salido eso, pero yo tengo por lo menos 5 señoras que son más o menos de mi edad. Yo tengo 54 años, es decir, son unas pavas, definitivamente, pero me llama poderosamente la atención. Ellas entran a la iglesia con su velo. Y además de que entran con su velo, ellas me ponen la Eucaristía, me ponen un pañuelito bordado para que yo le ponga la Eucaristía en sus manos y la reciben de rodillas. Bueno, ¿qué le parece bonito? No lo sé. Es decir, a mí eso no me parece ni bonito ni feo. Sin embargo, yo soy muy respetuoso de eso, pues definitivamente. Si eso la santifica, bendito sea Dios. Colóquese de rodillas, arrástrese y yo le doy la comunión con su velo y colóquese lo que usted quiera. Pero definitivamente, cuando uno empieza a entender que realmente
lo que ensucia al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. En alguna oportunidad alguien me decía, padre, yo solo recibo la Eucaristía de un sacerdote porque mis manos no son dignas. Y siempre termino diciéndole lo mismo. Tu boca es menos digna que tus manos. Tu boca seguramente ha pecado muchísimo más de lo que realmente han pecado tus manos. Porque tus manos obedecen una orden del cerebro, de aquí adentro. Es decir, yo levanto la mano si el cerebro le da la orden. Bueno, aquí hay unos médicos que pueden hablar un poco mejor sobre eso. Y por supuesto, no es tema de esta conversación. Por otro lado, pues además de eso, pues vamos a ver la escolástica, lo que significa la reforma de la iglesia, y Trento como el gran concilio, que dice, miren señores, el concilio de Trento define de manera definitiva que los sacramentos no son ni 6, ni 8, ni 5, ni 4, porque recuerden que la reforma de los protestantes, Zwinglio, Calvino y Lutero, hablaban que, bueno, habían, digamos, sacramentos que no eran considerados propiamente como tal. Y definitivamente se convirtió en un grandísimo problema al interno de la iglesia, porque entonces todo lo que no hiciera Jesús definitivamente no podía ser considerado un sacramento. Entonces ahí empieza el problema con el sacramento de la confirmación, el sacramento de la unción de los enfermos, y bueno, empezamos a ver un poco todo este desastre que de alguna manera teológicamente se empieza a discurrir. Pero eso a la iglesia le permitió, y por eso no hay que hacer un análisis ni anacrónico ni diacrónico, hay que saber entender la propia realidad, pues el concilio dice, anatema sit, maldito sea el que diga que los sacramentos no sean 7. Imagínense para que un concilio tenga que utilizar un lenguaje tan agresivo y tan duro para determinar y para que no quepe ninguna duda que verdaderamente no hay ni menos ni más. Esos son los sacramentos. Y eso edifica a la iglesia y completa a la iglesia. Por otro lado, entonces vamos a descubrir con toda esta reforma que va a representar pues los sacramentos. Bueno, vamos entonces a ver el Concilio Vaticano II, primero el Concilio Vaticano I, que es una especie de repetición del Concilio Vaticano del Trento, y luego el Concilio Vaticano II, que va a tener una novedad preciosa. ¿Qué les voy a pedir como lectura? Sí, porque sí. Leer el documento de la Sacrosanctum Concilium completo. Me lo tienen que leer completo. Es fundamental. ¿Cuál es la línea teológica de los sacramentos, de la teología sacramental de la iglesia hoy? Y luego, después vamos a ver entonces la dimensión eclesial que tienen los sacramentos como edificación, qué eficacia tienen los sacramentos, cuál es su carácter sacramental, y vamos a ver la relación entre la palabra y el sacramento, la dimensión comunitaria del sacramento para aquellos que todavía no terminan de entender que los sacramentos tienen una dimensión comunitaria. Padre, yo quiero un bautizo solo para mi hijo. No quiero chusma al lado mío. Yo quiero un bautizo que sea realmente bello. A mí no me está poniendo ese poco negrito ni ese poco de gente al lado mío. Y fíjense que eso denota una grandísima ignorancia, porque la salvación y la celebración, yo no voy a una fiesta a bonchar solo. Y ustedes han ido a una fiesta. ¿Cuándo es la fiesta amena? Ay, cuando hay una multitud de gente, al menos yo, las fiestas que más he disfrutado son las menos finas, probablemente las más chabacanas, pero donde todo el mundo expresa su sentir, y a veces hay hasta gritos que dirán, Dios mío, que no vean al cura aquí metido en este rollo, porque aquí irán a pensar, y me interesa un comino, definitivamente.
pero es el carácter celebrativo, es la alegría. Cada quien se manifiesta, cada quien expresa sus sentimientos y eso es una celebración. Eso no lo olviden jamás. Por otro lado, vamos a ver un poco la diferencia con los sacramentales y eso es un elemento muy importante. El tema de los sacramentales, porque eso nos va a ayudar definitivamente a entender la diferencia y la eficacia que tiene un sacramental en relación a un sacramento. Y por otro lado, vamos a ver otro elemento importantísimo. Y aquí entonces vamos a empezar a ver los elementos que para mí son fundamentales. Vamos a hablar de la teología sacramental del bautismo, de la confirmación, de la Eucaristía. Esos tres se llaman sacramentos de iniciación cristiana. Pero lo vamos a ver luego seguidamente, vamos a ver sacramento del orden, sacramento de la reconciliación, vamos a ver el sacramento del matrimonio y vamos a ver, no sé si se me olvidó alguno, unción de los enfermos ya lo dije, pues, ¿no? Ahí están todos. Entonces, en los 7 sacramentos los vamos a tratar. ¿Qué vamos a tratar? ¿Cuál es la materia? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es su estructura teológica? Y eso nos va a permitir definitivamente entender realmente cada uno de estos sacramentos. Ahora, hay que correr, miren, en esta última parte, hay que correr leyendo, hay que leer mucho, porque aquí hace falta tener una fundamentación filosófica. La filosofía aquí es muy importante. Por ejemplo, hablar de la teología de la Eucaristía. Entonces, hablar de la Eucaristía, pues tenemos que hablar cuál es la forma, cuál es la materia, cómo pasa la materia, cómo pasa el pan, y es pan, pasa a ser cuerpo de Cristo, porque recordemos que esto no es un ilusionismo. Esto es teología y esto requiere todo un método de trabajo, de discernimiento, donde la razón, de alguna manera, jamás se puede prescindir. Y por otro lado, otro elemento fundamental es, bueno, que es la transustanciación, que es la homoousios. Bueno, todo eso lo tienen que conocer, porque definitivamente en un posgrado, vuelvo y les repito, yo no les voy a dar clases de catecismo para adultos. Para eso, yo creo que ustedes se meten vía online, hay una cantidad de cursos maravillosos. La idea es realmente disfrutar y adentrarnos en lo que verdaderamente representa. Entonces, bueno, si hay deficiencias en el conocimiento de la crítica de la razón pura, si nosotros no conocemos a Immanuel Kant, si no conocemos a Aristóteles, Se congeló él, ¿no? Sí, se le colgó Entonces se quedó sin internet. Vamos a probar. Bueno, no importa, yo continúo la clase. seguramente. Dale, Dani, dale. A lo mejor no. Dale que tú puedes. Pedro, ¿qué hiciste? No sé, te maquillaste, ¿qué hiciste? ¿Viste votos? Padre cree que tienes 20 años. Está más joven. Daniel Prado is the host now. Ahí está. El padre ya llegó. Tengo un internet maravilloso acá, de 10 megas encriptado, que no sé qué cosa, con perola esta, que si tuviese que pagarlo, tendría que pagar no sé cuántos miles de dólares, pero bueno, me lo regalaron y fíjense, hasta este internet falla. Entonces, fíjense, bueno, por ahí tenemos al ingeniero Daniel. Entonces, Daniel, cada vez que yo diga alguna imprudencia, que eso me caracteriza con mucha frecuencia, Daniel, corta y pega, por favor. Mira que eso es fundamental. Usted
usted es mi escolta en las telecomunicaciones. Y como yo soy muy bruto y soy muy frontal, digamos, en estas cosas, yo trato como de no cuidarme, digamos, de cuidarme en el sentido para no perder el esplendor de comunicar lo que deseo verdaderamente comunicar. Pero no se trata solo, no es un tema de groserías, es un tema de algunos temas que realmente requieren un poco más de profundización. Bueno, eso en líneas generales es la materia. Ahora, ¿qué les voy a pedir yo a ustedes, digamos, para que concretemos y para que asumamos lo que realmente debemos aprender en esta materia? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo es la evaluación? Bueno, ya Daniel y Zuriñe saben perfectamente cómo yo evalúo. Voy a hacer 2 evaluaciones, no una. Voy a hacer 2 porque como hay mucha materia, no quiero descentrar lo que son los sacramentos, cada uno tratados aparte, sino que la primera parte, que es conceptualmente lo que vamos un poco a discernir, bueno, vamos a tener, creo que son 8 semanas, las primeras 8 semanas y la segunda 8 semanas. Creo que son 16 semanas en total el semestre. Por tanto, hay que estudiar mucho. Entonces, una primera evaluación que es oral y escrita. Ellos ya tienen conciencia de cómo se hace la evaluación. Yo pregunto en la evaluación, por ejemplo, oral, todos están escuchando y yo digo, Pedro, la primera pregunta que te voy a hacer en el examen oral es, háblame de los sacramentos en el Concilio de Trento y su incidencia en el Concilio Vaticano I. Y entonces Pedro empieza a hablar y resulta que yo entonces a Zuriñe, y tengo a estos 4 pendientes de la pregunta de Pedro, que ni remotamente se va a parecer a lo que les voy a hacer a ellos, yo le digo, Zuriñe, mientras Pedro va hablando y expone el examen oral, tú vas, yo le escribo en este chat, en el chat del Zoom, le hago la pregunta y en el chat de el teléfono me responde la respuesta. Y después entonces yo la leo y entonces yo le pregunto, Zuriñe, vamos a hacerle una pregunta. Desarrolla la materia y la forma en el sacramento del orden. Y entonces ahí está la pregunta. Ahí tengo miles de errores. La cosa esta se quedó pegada. Bueno, entonces Zuriñe no me va a responder allí, sino que me responde al teléfono, en el chat. Y todos ven la respuesta. Bueno, ¿cómo va a ser esa evaluación? Como son 2 pruebas orales y 2 pruebas escritas, una en la 8ª y otra en la 16ª semana, oral y escrito, eso vale 12.5 y 12.5. En el primer corte tendremos un 25%. En el segundo corte tendremos otro 25%, que eso sumaría un 50%. Y luego vamos a tener una participación activa durante el semestre que va a ser de un 50%. Entonces, ¿es importante venir? Sí, es importante venir. ¿Es importante participar? Es muy importante participar. Y entonces, ¿cómo es esa participación? Esa participación, los que ya han estado conmigo, saben que yo no vengo solo a escucharlos. Yo preparo mi clase, pero vengo a generar una verdadera interacción grupal. Y entonces yo pregunto, bueno, miren, hoy la clase de la próxima semana, que ya ustedes la tienen prácticamente ya allí colocada. Bueno, la clase de la próxima semana nos toca el Mysterium y el Sacramento. Entonces yo le voy a preguntar,
Yo hablo, miren, el misterio en el sacramento está centralizado un poco en estas líneas que son fundamentales. Yo ahorita les voy a dar rápidamente, en 10 minutos, cómo la teología sacramental tiene que ver con el derecho canónico, con la teología, con la liturgia. Quiero enseñarles un poco cómo tiene que ver con la escritura, cómo tiene que ver con, entonces la gente me dirá, con el derecho canónico, por supuesto. El derecho canónico habla de los sacramentos. Entonces, bueno, por favor agarren el derecho canónico, porque le voy a preguntar, Blanca, ¿tú has visto en el derecho canónico en qué parte me habla de los sacramentos? ¿Hablan de los sacramentos o no hablan de los sacramentos? Y entonces Blanca me dice, no, no hablan de los sacramentos. Yo digo, ay, se nota que no leíste un carrizo, pues porque definitivamente sí hablan de los sacramentos y hablan de una serie de normativas jurídicas canónicas donde se establecen pues algunas normas, algunos requisitos y sobre todo la eficacia que tienen los sacramentos dentro de la propia iglesia, pues, ¿no? Quiénes pueden ser bautizados, quiénes no pueden ser bautizados, cómo deben ser bautizados, dónde deben ser bautizados, quién es el ministro del bautismo y así con todos y cada uno de los sacramentos. Entonces hay una incidencia canónica en la teología sacramental que no podemos olvidar. Por otro lado, en la liturgia, y entonces yo le pregunto a Daniel, Daniel, ¿la liturgia tiene que ver con los sacramentos? No, padre, para nada, porque los sacramentos, la liturgia es cuando uno canta y cuando uno baila y cuando uno empieza a preparar las municiones. ¿Y cómo que no? Y entonces, ¿qué es la liturgia para ti? ¿Y cómo se relaciona la liturgia con el sacramento? ¿Y en qué se distingue? Es decir, cuando tú estás haciendo cuando yo estoy haciendo un bautizo, sepárame la liturgia con el tema de el sacramento en sí mismo. Y entonces tienes que estar claro, perfectamente claro, y me tienes que dar una respuesta que a mí me pueda convencer con mucha simplicidad, pero que no le quita profundidad. Y por otro lado, pues definitivamente, pues así vamos un poco, ¿cómo se llama? Desarrollando este temario. Entonces, el misterio del sacramentum va a ser para la próxima semana. Y luego empezamos ya con los fundamentos bíblicos. A mí me encantaría que ustedes pudiesen, de alguna manera, vamos a hablar del primer tema y luego vamos a abordar parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para no correr, pero quiero ver esas dos materias, esos dos objetivos en la próxima clase. El misterio y el sacramento y los fundamentos bíblicos. Y luego dejamos para la otra de arriba la patrística y entonces empezamos a hablar del desarrollo histórico del dogma, porque aquí hay mucha tela que cortar y aquí hay mucho que leer y que definitivamente eso es lo que le va a dar consistencia y, digamos, consolidación al conocimiento que ustedes van a adquirir. Es decir, eso es lo que les va a dar la nota distintiva entre alguien que se lee el catecismo de la Iglesia Católica y otro que estudia teología, en este caso como ustedes, como una especialización. Entonces, eso es un elemento fundamental. Ustedes no vienen a hacer un curso de catecismo de la Iglesia Católica. Ustedes vienen a hacer teología, a aprender y a transmitir teología. Y eso definitivamente, ¿qué es la teología? Como decía Gustavo Gutiérrez, es el lenguaje de Dios. Venimos a hablar de Dios, pero lo venimos a hacer, digamos, con un cierto nivel. Entonces, eso es un elemento que para mí es fundamental. Ya saben un poco dónde está la evaluación, el 100% cómo queda evaluado. Después entonces tenemos otro elemento que para mí también es muy importante. El contenido de la bibliografía. La bibliografía tiene dos vertientes. Una fuente documental y una fuente bibliográfica. Hago en esta bibliografía esta salvedad. La fuente documental son la Sagrada Escritura, que la van a usar en la próxima clase, donde se fundamenta Biblia, magisterio, documentos de la Iglesia, y por otro lado, el Concilio de Vaticano II, el de Trento, por favor, tómense la tarea de abrirlo y de ver más o menos de qué trata Trento. Agarren un Concilio de Trento y revisen cuántas partes tiene, cómo se secciona, en cuántas partes habla del sacramento, si es que habla, pues por supuesto, ¿no?
Entonces, para nosotros tener conocimiento, los documentos latinoamericanos, que son muy importantes. Entonces, ya con una vertiente, con una orientación clara, caramba, ya tu conocimiento se consolida. Y la fuente bibliográfica, bueno, ahí les mandé un pocote de libros. Ya este fin de semana me pondré para mandarles otros mucho más actualizados. Estoy entrando a algunas bibliotecas de afuera, sobre todo la de Salamanca, la Gregoriana. El problema es que trato siempre de no hacerme ilusiones, sobre todo con los textos de algunos, porque mucha de esta bibliografía está en francés o está en italiano. Y bueno, no quisiera pedirles más de tanto, pues, o sea, tampoco yo no vengo a lucirme, yo lo que vengo es a acompañarlos, a aprender de ustedes, que estoy seguro que realmente me van a enseñar muchísimo, y yo no sé si les pueda enseñar algo, pero voy a echarle todo el empeño para que todos ustedes realmente terminen un poco así como enamorados de la propia materia e ilusionados para seguir estudiando. Ese es mi único propósito. Y definitivamente, entonces, una vez que ya tengan las fuentes documentales, pues empezar a leer. ¿Cómo es la interacción grupal? Bueno, Daniel empieza. Generalmente aquí no se va a salvar nadie. ¿Por qué no se salva nadie? Porque ustedes son apenas 5 personas. Es decir, que voy a estar permanentemente preguntándole a todos y a cada uno de ustedes. Tengo ahorita el rollo con los 30 y pico de alumnos, con el pregrado, porque algunos ponen una cámara y son como 15, como 10, no sé cuánto, los del Seminario Santa Rosa de Lima. Entonces le dije, mire, yo no sé cómo irán a hacer ustedes, pero ustedes tienen que ponerme la cámara, que yo le vea la cara realmente a las 10, 14, 13 personas que están allí presentes, porque para mí eso es fundamental. Ya esto es un paquete, digamos, el de tener clases vía online. Un paquete y también una comodidad, definitivamente sí. Bueno, entonces eso es un poco lo que yo quisiera como prefigurar para el día de hoy. No los quisiera ya cansar. Yo quisiera comenzar las clases a las 4 para terminarlas a las 5:30 y definitivamente empezar ya a disfrutar un poco de todos los contenidos de esta materia. La última parte es realmente hermosa. Esta materia es así como que el primer objetivo, la segunda unidad, y después cuando uno está metido, embuido en eso, wow. O sea, y empiezas a tratar la materia, el tratado de Eucaristía, por ejemplo, wow, eso es realmente una cosa hermosísima, ¿no? Cuando empiezan los teólogos a entender que, en primer lugar, fíjense la conexión existente. Les hablé del Código de Derecho Canónico, pero no les hablé de la eclesiología. Y entonces, bueno, resulta ser que cuando alguien celebra un sacramento, está celebrando en la iglesia, no fuera de la iglesia, ni al margen de la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia es sacramento universal de salvación. Imagínense ustedes lo hermoso que de alguna manera se conecta. Por eso es que quiero que lean este documento del Concilio Vaticano II, porque ahí es donde vamos a nosotros a entender un poco la centralidad y la importancia que tienen los sacramentos en la vida misma de la iglesia. Y fíjense que yo tuve en el curso pasado unos alumnos, ya en el 4º año, que decían, no, es que nosotros los padres capuchinos no estamos de acuerdo porque nosotros no nos gusta el ritualismo, o los padres fulanos, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, ese ritualismo espantoso que muchas veces existe. Y bueno, y aquí entonces uno, ya va, espérense un momentico, no me lo pongas en peyorativo. La celebración de los sacramentos, esto no es una fábrica de sacramentos. Realmente eso tiene una connotación muy hermosa y muy profunda. Yo les hablaba y los invitaba, les decía, miren, preparar los sacramentos no se trata sencillamente de comprarse las mejores casullas o las mejores albas, no se trata de ponerle el mejor mantel, de poner flores, de invitar a la mejor coral que cante súper bien, y eso es lo más divino que hay. No hay nada más espantoso que una charrasca ahí cantando mal, que un coro que anime y acompañe la liturgia de la Eucaristía. Y además de eso, con unas buenas municiones, con unos muy buenos lectores, y que se prepare verdaderamente. Pero entonces yo le digo, fíjense, todo eso está muy bien,
Pero hay un elemento que me desquicia como docente, como sacerdote, como pastor. ¿Y cuál es? Que preparo todo eso, pero no preparo lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? ¿A quién yo le voy a hablar? Le estoy hablando a unos médicos, le estoy hablando a unos abogados, le estoy hablando a unas personas muy básicas que no tienen ni siquiera, digamos, un nivel de instrucción que de alguna manera yo tengo que tener la capacidad que la persona me entienda y sobre todo que la persona suspire cuando definitivamente en un lenguaje sencillo pueda captar el mensaje que deseo transmitir. Y fíjense que nuestras homilías, tristemente, cada vez que preparamos nuestras homilías o nuestras reflexiones, lo que menos tenemos en cuenta es nuestro interlocutor. Entonces hay unas homilías muy malas, pero muy malas, que provoca agarrar un guacal de tomates y tirárselo al cura, o a veces a la monja, a la que esté celebrando, diciéndole, eso no sirve. No se acepta una no preparación de tu homilía. Eso sería maravilloso. En cambio, muchas homilías terminan siendo verdaderamente unos desastres de mensajes que no tienen articulación, preparación, además son ofensivos, son denigrantes, no toman en ningún tipo de consideración. Y no hablemos de los políticos, Dios mío, esos que han hecho verdaderamente daño, ni para allá ni para acá. Y no porque nosotros no seamos políticos, definitivamente no se trata de eso. Se trata que nuestra centralidad no está en hacer del púlpito, no se trata de hacer discursos políticos, ni discursos sociales. Nuestra centralidad es hacer homilética. Y bueno, hay que saber qué es la homilética. Y eso creo que es realmente lo más importante. Cuando uno tiene esa centralidad clara, entonces uno sale como del templo, como invitado a reflexionar. Y yo creo que eso es un elemento bien importante. Bueno, yo no tengo más nada que decirles. Ya les voy a dar el derecho a palabra para que ustedes hablen, pero quisiera pues pedirles el favor la próxima semana, Misterium y Sacramentos y Fundamentos Bíblicos de la Teología Sacramental. Yo estaría muy contento que quede afuera, dice Blanca. Blanca se nos fue, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago con Blanca? No la tengo. No, eso fue que la botó internet, se le cayó Tiene que internet y no ha reconectarse podido ella. entrar. Ya está reconectada, uniéndose. Pobrecita. Entonces, bueno, la idea de todo esto, muchachos, es que aprendamos un poco a leer, que aprendamos a actualizarnos y definitivamente en lo que yo les pueda ayudar. Yo no sé todo, yo sé parte. En alguna oportunidad puedo invitar a alguien. En el pasado, pues una vez invité al cardenal, otra vez invité a María Isabel, ahorita espero pues invitar a otro que de repente nos pueda dar y nos pueda componer, digamos, darnos su aporte. Pero lo más importante, el aporte más importante es el tuyo. Entonces, yo quisiera, por favor, por respeto a lo que eso te costó económicamente hablando, esa inversión tan importante que ustedes están haciendo, y en sentido de la consecuencia que conlleva verdaderamente responder a estos estudios, bueno, vamos a terminar lo que hoy estamos comenzando. ¿Alguna pregunta rápidamente? Yo por los momentos no. Tengo yo una pregunta. ¿Todo bien? Bueno, muchachos, yo padre. tengo... Está Daniel que quiere preguntar, padre, Daniel Rojas. ¿Quién está? Daniel, cuéntame. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí. Hay una pregunta, una duda. Uno uno le pasa una pregunta referente al sermón al Padre cuando él está haciendo el sermón, para la redundancia. A veces nos generan dudas y uno queda
como levantar la mano y siempre se nos ha dicho que no se puede interrumpir ese momento, que no tiene que guardar silencio y escuchar simplemente. Pero a veces se genera duda y digo el laico que no se prepara, porque yo creo que la gran mayoría no nos preparamos. Entonces, bueno, te respondo básicamente, Daniel. El cura no debería estar preguntando. Yo no sé si a ustedes les ha tocado que ven algún cura. Levanten la mano los que se confesaron. Levanten la mano los que eructaron. Cualquier cosa. Y entonces, eso yo lo he visto. ¿Eso se debe hacer? No se debe hacer. ¿Por qué no se debe hacer? Tú no puedes intimar, ni mucho menos incomodar a las personas que con una fe muy frágil y endeble, pues vienen a la misa. Corres el riesgo por la timidez. Fíjense que no todo el mundo quiere leer. ¿Qué dicen las personas? La inmensa, no tengo lentes, padre, no puedo leer. Y es que muchas no saben leer. O en otro caso, tienen miedo escénico. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí, quiero responderte la pregunta, Daniel. Entonces, ¿puede uno interrumpir la homilía? Yo no lo recomiendo. Yo realmente no lo recomiendo. ¿Puede un cura, un laico, no responder cuando es interrogado? Perfectamente. O sea, si a ti te preguntan, tú puedes decir, yo no tengo por qué responderle. La homilía no es un interrogatorio. La homilía es el ejercicio de una enseñanza que está litúrgicamente colocada en la celebración de la Eucaristía para nutrirnos de una enseñanza de la Iglesia. Lo que sí puedes hacer, Daniel, y en eso no tengamos pena, seamos crueles pero honestos. Vayamos a la sacristía. Su homilía, padre, muy mala. No habló de lo que debería haber dicho, y es sobre la palabra. Yo hablaría menos y probablemente los insulten. No importa, pero es que esa es la idea, que los insulten y que ustedes con educación, porque eso es el despertar de una iglesia que no es verdaderamente simplemente, son unos monigotes que tristemente a veces dentro de nuestras parroquias pues suelen ser. El cura es el que dice, el cura es el que manda, el cura es el que controla todo, la plata, y te controla hasta tu vida. Y si le da la gana, te humilla. Y eso no puede ser. ¿Y dónde usted se fundamenta en eso? Pero hay que hacerlo con educación y con mucho respeto. Miren, me pasó ayer en la Catedral de Caracas. Yo llevé 2 invitados, porque tengo el museo al lado, para que vieran la catedral, y una señora X me paró y me dijo, usted no puede entrar. Y entonces yo me le quedo mirando así con cara como de asco, ¿sabe? Como queriéndole decir, ¿cómo te permites tú a decirme a mí que yo no puedo entrar? Te volviste loca. Es que aquí yo soy la asistente X del cura, del párroco, de no sé qué cosa. ¿Y quién te dijo que ese cargo existe? Ese cargo no existe. ¿Dónde? ¿En qué documentos se hablan que los curas tienen asistentes? No hay curas asistentes, no hay asistentes de ningún cura. Eso es una grandísima mentira. Y entonces, claro, ponerla como en su sitio, pues, ¿no? Y alguien me dijo, ustedes la conocen, María Isabel, me dice, no te enganches con el niño que siempre hay en uno. El niño, digamos que la defensa y el mecanismo es como decir, yo a esta vieja realmente la voy a plantar contra la pared y le voy a cantar su cartilla, pues, ¿no? Porque ese es el deseo que uno muchas veces tiene. Pero definitivamente, ¿qué es lo que debe imponerse? Oye, el sentido común y la razón. Y definitivamente, pues la llamé y le dije, mire, yo no tengo por qué darle a usted explicación de nada. Y no tengo por qué darle explicación de nada, porque definitivamente usted aquí no es nadie. Es decir, usted es un feligrés como yo
y como cualquiera. Es decir, las atribuciones que a veces se toman algunos laicos, ¿saben cómo se llama eso en el pontificado del Papa Juan Pablo II, del Papa Francisco? Por eso es que yo lo amo. Eso se llama clericalismo. ¿Y quiénes son los principales propiciadores del clericalismo? Ustedes los laicos, señores. Ay, padre, que se ve bellísimo. Ay, padre, mire, yo soy Daniel Rojas y yo lo quiero ayudar a usted, padre. Yo quiero ser acólito. Y entonces a usted lo disfrazan con un perol, que lo debería usar es un cura, un alba, y si le ponen más peroles y más vestidos, ay, usted es feliz de la vida. Parroquias donde incluso le ponen hasta peroles más encima, y ustedes saben que eso es así. Y entonces la pregunta es, no estamos clericalizando al laico, no le estamos haciendo perder su propia dignidad. Por eso es que yo, en lo personal, soy muy respetuoso con los monaguillos, pero a mí no me cabe, yo no quiero a nadie cerca del altar revestido, porque yo no quiero clericalizar a nadie. Las personas que van a atender en el altar pueden estar perfectamente vestidas de civil. Yo no tengo por qué disfrazarlos. Y hay parroquias, el crucífero, entonces viene una señora como de 70 años, le ponen un alba y entonces le ponen una medalla porque es ministra extraordinaria de la Eucaristía. Eso es clericalizar todo eso. Y el cura entonces con la capa que cuando empieza a dar media vuelta parece el zorro y con aquel perolero encima y las pepas doradas y mientras más pepas y más... ¡Qué calor, Dios mío! O sea, ¿dónde está realmente la simplicidad de la propia liturgia? Y eso el Papa Francisco lo ha tratado hermosamente muy bien. Y fíjense que él habla de sinodalidad. Señores, miren, a mí no me interesa ir a Francia, a España, a los países más católicos del mundo. ¿Para qué voy a ir si allá hay mucho católico? Yo tengo que ir a los países donde verdaderamente la iglesia debe hacerse presente. Y miren dónde fue la semana pasada. Le suplicaron, no vaya porque te van a matar. Y sin embargo fue un encuentro maravilloso. Y así con otras culturas y con otros desafíos que la iglesia está teniendo. Entonces nosotros no nos podemos quedar en estos momentos, queridos hermanitos, en pensar si vamos a revestir a los curas, a los laicos, si vamos a poner más o menos flores o si vamos de alguna manera a, en cierta medida, contribuir verdaderamente nosotros, a eso lo hiciste tú, ¿no? Si podemos preguntar una duda. La duda, claro que la puedes hacer después de la homilía. Te puedes decir, mire, padre, no me quedó claro esto. Y si el cura te dice, no tengo tiempo para responderte, dígale, usted es un grosero, un falta de respeto y usted está obligado a responder mi pregunta. Yo tengo el derecho a preguntarle y usted tiene la obligación a responderle. Así, en este mismo lenguaje, no le está faltando el respeto. Tenemos la obligación de exigir la calidad de sacramentos que recibimos. Y eso nada ni nadie nos los puede quitar. Sería muy triste tú, Daniel, que salgas con una perola de un título de una universidad católica y no seas capaz de levantarte y llamarle la atención. O por el contrario, no te me vuelvas criticón. Ayúdalo también. Mire, padre, ¿no le parece que realmente habría que hablar un poco más sobre este tema? Habría que desarrollar un poco mejor el tema de la teología bíblica, que es un tema que realmente hace falta en nuestras homilías, con claridad, con respeto, por supuesto, porque los curas no son enemigos de los laicos, son nuestros pastores. Nosotros debemos ser pastores, pero el día que se nos olvide que somos pastores, recuérdenselo, por favor, que no les hace nada, no les hace ningún daño. Y cuando empiecen a regañar, a insultar, también vayan a la sacristía. No, padre, no se permita más nunca de insultarnos. Nosotros necesitamos un pastor. No necesitamos un tipo que nos insulte, que nos humille o que nos veje. Entonces, bueno, yo creo que eso es un tema bien importante que no hay que olvidarlo. Pero le quieren que les diga algo y con esto ya termino.
¿Saben cuándo suceden esas cosas? Cuando hay mucha ignorancia. El cura que regaña, el cura que habla de política, el cura que insulta a la gente, generalmente es una persona pobre académicamente y nula espiritualmente. Nunca olviden eso. Entonces, hay que rezar por nuestros pastores y hay que definitivamente darle la posición que los laicos realmente merecen, que no es menos importante que la mía o la del obispo o la del cardenal. Fíjense que de eso se trata la no clericalización de la iglesia, donde la participación de todos es fundamental, de hombres y mujeres, y donde podamos de alguna manera desarrollar una teología y una pastoral que verdaderamente cumpla con los grandes desafíos que la sociedad moderna nos está pidiendo a todos y a cada uno de nosotros. Bueno, a tener siempre, pero para eso hay que estudiar mucho, ¿saben? Porque ¿quién se queda regañado? ¿Quién se queda vejado? Bueno, los ignorantes. En una parroquia X, hace poco, al cura lo tuvieron que sacar corriendo, sáquenlo, porque, bueno, embarazó a alguien. Y entonces resulta ser que, ¿cuál fue la solución? Sacarlo y mandarlo para el cipote viejo. ¿Y dónde queda su responsabilidad? ¿Saben? Nosotros nos enseñamos que la sexualidad antes, primero es un acto de amor de Dios. Nos enseñamos que la sexualidad, antes de hablar un poco del pecado o no pecado, es un acto de responsabilidad. Entonces, ¿dónde queda verdaderamente eso, no? Y así con todos los parámetros que nos pudiésemos encontrar. Bueno, nos toca un gran desafío. Suriña se muere de la risa cuando a veces yo en eso no tengo términos medios. Yo creo que la nueva iglesia que el papado de Francisco está prácticamente proponiendo es una iglesia mucho más transparente, es una iglesia mucho más cercana, pero es una iglesia que tiene que prepararse mejor para enfrentar estos grandes desafíos que seguramente los tenemos que afrontar. Los quiero muchísimo. Cuídense mucho. Nos vemos a una próxima ocasión. Gracias, padre. Este semestre Daniel tiene trabajo. Nada más le digo eso. Tiene trabajo, ¿verdad? Va a tener trabajo, editando. Por favor, corta cuando hablo de la congregación, cuando hablo de la comunidad. No, y de la vieja. Daniel es la estrella. Y la vieja. ¿Sabes quién me odia al padre? Su sobrino. Su sobrino es el que me odia. Los quiero mucho, cuídense mucho. Chao, chao a todos.